Coto de caza, un ano máis en terras da comarca do Liébana. Vamos a asistir este fin de semana á 14ª edición da Feira de Caza, Pesca e Produtos Agroalimentarios. Potes 2025. Acompañádenos. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Bueno, pues Potes 2025, tradición, naturaleza y presidente del proyecto Aristeo. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Tradición, naturaleza y que siga siendo. Ya tenemos la costumbre de vernos aquí cada año y ojalá tengamos muchos más años para disfrutar de la feria. Además, ha salido un día espectacular, de momento nos respeta el agua. Tenemos un ambiente brutal, todavía el que no lo conozca tiene que venir y seguir y aprender lo que llevan a la caza y una feria tan bestia como esta, que son 14 ediciones, me parece, ¿no? 14. Hablando de aprender, ¿cómo va el proyecto Aristeo, Álvaro?
Bueno, pues mira, el proyecto Aristeo tiene la problemática que tiene la caza a día de hoy en redes sociales. Somos básicamente una organización orientada a la comunicación, a darle visibilidad, promocionar la caza. Lo hacemos mayormente a través de redes sociales y nos hemos encontrado con 3 meses clausurada la página de Facebook y tú te pones a revisar y dices, bueno, vamos a ver, ¿hemos enseñado armas? No. ¿Hemos enseñado bichos muertos? No. ¿Hemos enseñado algún tipo de escena desagradable? No. Bueno, pues nos ha costado 3 meses recuperar la página y todas las penalizaciones que tenían están vinculadas con cosas completamente absurdas, ¿no? Entonces eso también te deja una foto de cuál es nuestra situación, el hecho de que no puedas compartir libremente una actividad, ojo, desde el buen gusto, sin entrar en, no sé, cuando luego te encuentras a veces, yo qué sé, catástrofes de accidentes automovilísticos, lo ves en redes sociales, no hay ningún problema, luego te encuentras por el otro lado muchas veces insultos, acosos, verdaderos ataques que no son censurados y nosotros que hacemos una comunicación limpia, tratando además de ser originales, bonita y demás, para poner en valor una actividad que es legal y que es necesaria como es la caza, pues te encuentras con esto. Pero bueno, por lo demás bien, con ganas, estos 3-4 meses nos han servido para seguir trabajando internamente. Sacamos una campaña de comunicación bastante chula la semana pasada, tenemos una espectacular para mayo, solo voy a decir que se llama Papá, ¿por qué somos cazadores? Y yo creo que va a gustar mucho y nos va a permitir pues cumplir con nuestro objetivo, que es poner en valor la caza y tratar de transmitir a la sociedad de qué va esto, ¿no? Al final es de lo que yo creo que se trata. Muchas veces nos quejamos de que son ignorantes de la actividad, pero realmente nosotros no nos hemos molestado en explicarles de qué va la caza, por qué salimos a cazar, que no es una cuestión de apretar un gatillo, ese es nuestro objetivo y yo creo que con esa campaña, si tenemos el apoyo de los cazadores, que al final es esencial, que contribuyan y que hagan difusión de ella, lo promuevan, interaccionen y demás, yo creo que vamos a dar un punto bueno. Pues seguimos recorriendo Liébana y un clásico, la visita obligada de Guillermo Blanco, ex consejero de la Consellería. Buenos días, Guillermo. Muy buenos días, encantado de veros aquí, el buen gusto que tenéis los gallegos que venís a esta tierra. Hablando de esta tierra, estáis de moda. Primero, por las declaraciones del expresidente y segundo, y más importante, por la salida del lobo del Lespre, en lo que Guillermo creo que tiene mucho que decir, ¿no, Guillermo? Bueno, de la salida porque la otra, lo de las declaraciones, lo de moda ha sido que el rey eméritos haya decidido querellarse contra el pobre Miguel Ángel, ¿no? Pero bueno, eso allá ellos, estará mal asesorado. Pero sí estamos de enhorabuena a todos, tu tierra también, Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria, con esa salida del Lespre, con esa posibilidad de que se siga haciendo el control cinegético de la especie al norte del Duero, que es de momento lo que hemos conseguido y que para la gente que nos escucha y no sepa es donde hay el 95% de los ejemplares de todo el territorio nacional. Y eso ya se sabe que ha sido a través de esa enmienda a la ley de desperdicio alimentario, contra el desperdicio alimentario, pero afortunadamente se ha conseguido. Estuve recientemente, el día de la votación en el Congreso de los Diputados, pude saludar a María Ángeles, vuestra consellera, a Juan Carlos también, el consejero de Castilla y León, no vi al asturiano, y yo creo que fue un momento de alegría, sobre todo para el medio rural, después de que una ley injusta introdujese a esa especie que está en la cima de la cadena trófica en el listado de especies de protección especial, y que con ello dejásemos desprotegidos a otra especie que es más importante, que es al ganadero del medio rural y a su ganado. Ayuntamientos de la comarca de Liébana en la Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2025-2026 y la Sociedad Ganadera de los Puertos de Pineda, Sociedad Ganadera de Piasca y Junta Vecinal de Barago, que se celebra el día 5 de abril, es decir, hoy. La entrega tanto del presidente.
en el campo y nos gusta vivir la caza. Enhorabuena, chicas, es un placer estar con vosotras. Del Club Deportivo Básico Caza Pesca Picos de Boca de León agradecen a su secretaria, doña Verónica Ramos Coguelo, el trabajo realizado como representante de este club y como organizadora de la Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la comarca de León. Bueno, pues Potes 2025 y visita de lujo al stand, como no, de dos campeonísimas, las hermanas Pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mejor el currículum, cada uno la suya, pues si no, yo lo voy a liar fijo. Bueno, cada momento ha sido una y la otra. Creo que si referimos en cuanto a títulos, Loli tiene más títulos que yo, pero si referimos en cuanto más campeonatos, pues más o menos estamos a la par. O sea, un año una, otro año otra. ¿Desde cuándo vienen las hermanas Pastor iniciándose en este mundillo? Pues yo empecé con 12 y Loli con 14, o sea que llevamos casi 30 años ya. Sí, o sea, 30 y muchos ya. O sea, yo voy a cumplir 50, empecé con 12, pues hacemos cálculos. ¿Cómo se os ocurrió introduciros en esta parte deportiva del tiro? Pues mira, a mi padre le decíamos, papá, ¿por qué no nos hiciste tenistas? Él practicaba el tiro olímpico y el tiro a pichón y todas estas cosas. Y le decíamos, ¿por qué no te hiciste tenista? No tendríamos ni este cuerpo ni este dinero, pero pues nada, nos liamos con la escopeta, nos aficionamos y es como nuestra vida, otra parte de nuestra vida. Al final la genética siempre sale. Siempre sale, sí, sí. Lo teníamos a él detrás como entrenador y empujándonos todo el tiempo y la verdad es que no lo cambiamos por nada. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte, que parece que ya no la necesitáis. Éxitos ya no podéis conseguir más, simplemente lo difícil tampoco es llegar, es mantenerse. Es mantenerse, hay que mantenerse ahí. Pues muchísimas gracias, un placer y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Seguimos por Liébana y nos acompaña ni más ni menos que Mónica Ojeda, actual campeona de España de caza de becadas. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Disfrutar. Aparte de disfrutar en la feria, también disfrutas en el campo, ¿verdad? Mucho. ¿De dónde te viene la afición a la caza? De todo un poco. Mi padre era cazador y luego pues tuve una pareja que cazaba, todos los amigos cazaban y era un bombardeo. A mí lo de mirar desde el banquillo no me gusta. Y desde eso. ¿Qué fue lo que más te enganchó de la caza de becadas? No lo sé, lo complicado que es, lo difícil que es, el ir sola, el fallarlas. Contra más dificultad más te gusta algo. No sé, me parece un pájaro precioso. Difícil. Hablando de dificultad, ¿cómo se consigue ser campeona de España de caza de becadas? Teniendo mucha suerte, teniendo un buen perro y atizándole. Si no matas, no hay nada que hacer. Bueno, pues seguimos por Potes 2025 y nada mejor acompañados que de una de las madrinas de esta feria. Buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos tus oyentes o tus videntes y bienvenidos a esta feria tan bonita.
Hablando de bienvenida, ¿cómo te sientes en Potes, Carmen? Pues la verdad es que, mira, ha sido una sorpresa muy agradable, porque no me esperaba una feria con tantísima gente y tan variada, porque hay cantidad de niños, hay cantidad de personas mayores y luego además rota muchísimo la gente, no es la misma gente por la mañana que por la tarde, en fin, una preciosidad de feria, muchísimos puestos, cosas muy, muy bonitas y muy distintas. Pues vamos a ir por partes porque tenemos muchas cosas que hablar con Carmen. En primer lugar, enhorabuena por el nuevo cargo de presidenta de la Oficina Nacional de la Caza, Carmen. Bueno, vamos a ver, es que es un cargo, una carga, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Vamos a ver, yo soy presidente de la Oficina Nacional de la Caza, pero no por ser yo Carmen Basarán ni porque sea especial ni nada. Yo creo que un poco el nombramiento recae en mí porque recae en el Real Club de Monteros, que es el club al que yo represento. Había que rotar los cargos. El anterior era a Recal, Felipe Begué, que lo hizo fenomenal, y ahora pues nos toca a nosotros tirar un poco el carro, pero lo bueno es que estamos todos juntos y que la Oficina Nacional de la Caza tiene que ser esa casa común donde nos sintamos cómodos todos los cazadores y que todos luchemos por ese interés común que es la caza. ¿El interés general beneficia a todos los intereses particulares? Yo creo que, claro, lo importante es eso, el interés general. Lo que pasa es que somos muchísimas asociaciones y cada una tiene su propio interés. Entonces ahí está la generosidad y un poco también el deliberar y saber cuál interés tiene que primar. Porque, claro, no es lo mismo el interés que pueda tener yo, el Real Club de Monteros, que, por ejemplo, los cazadores de becada, ¿sabes? Pero entonces tenemos que compaginarnos todos. Hablando de reconocimientos y de intereses, hoy también un día especial aquí en Potes para las mujeres cazadoras, Carmen. Bueno, ha sido emocionantísimo, de verdad, ha sido emocionantísimo. Yo cuando han empezado a dar los premios, y me ha encantado porque los jefes de la cuadrilla sacaban a sus chicas de la cuadrilla y eran todo niñas jovencísimas, madres hijas, y entonces y ellos, los hombres, estaban orgullosísimos de esas chicas que pertenecían a su cuadrilla. O sea, a mí me ha parecido emocionantísimo. Un chorro de chicas allí en el escenario, para mí ha sido, pues, bueno, gratificante y una maravilla. Potes 2025, un año más, y este año pues tenemos la presencia en el stand de los protagonistas de Atenazón, de Radio Marca. Por un lado, Leonardo de la Fuente. Buenos días, Leo. Muy buenos días, amigos, y es un placer estar en Potes y estar con vosotros un año más. Y a mi derecha, pues la chica de las noticias de Atenazón. Buenos días, Dulce. Buenos días. Buenos días, pues muy contenta también de estar aquí, también con vosotros. Los gallegos a mí me caen muy bien. Y como hay gallegos en todas partes, pues Potes no podía ser. Hasta en la luna. Bueno, Leo, en primer lugar, Potes un año más. Potes un año más, es una cita que, como muchísimos aficionados, la tenemos marcada en rojo en el calendario. Me digno además en colaborar con la organización de la feria. Vero y Santos, muchas veces al año hablamos cómo va, quién no va, y para mí es un orgullo estar aquí un año más, sí. También debe ser un orgullo una mujer periodista que traslada noticias de caza a todos los oyentes de Radio Marca, ¿no, Dulce? A todos, sí, de caza y de pesca y de la naturaleza, porque luego hablamos de una especie también, lo digo yo. Es necesaria esa comunicación cada vez más, ¿no, Dulce? Yo creo que sí, es importante y necesaria. ¿Cómo hace Leo para tener la colaboración tan inestimable de Dulce Rojo en Atenazón? Bueno, yo creo que lo principal es por el sueldo. Tiene un buen sueldo, ¿eh? Es importante. Es muy importante, no hemos discutido nunca, no ha habido... Supongo que está la dada de alta en la Seguridad Social. Pero absolutamente, está... 14 pagas. 14 pagas, 1 hora de trabajo semanal y, en fin, pues bien. Luego, si hay que echar una bronca, dice que, bueno, que no quería, o sea, bien, buen rollo.
Bueno, ¿y el programa a nivel auditivo cómo va? Pues estamos muy bien, estamos muy contentos y lo principal es que nuestros compañeros de administración de Radio Marca nos lo hacen saber. Dice Leo, tenemos muy buen número de patrocinadores, es un programa de 1 hora, tenemos 10, 12 anunciantes todas las semanas, encantado de la vida. En cuanto al EGM, pues no lo sé, porque esto un día me dijo el director Paco García Caridad, cuando era él el director de Radio Marca, dice: Leonardo, un trimestre darás 200.000 y al siguiente igual nada. O sea, no te hagas ni cuando estás arriba te vengas arriba, ni cuando estés abajo te vengas abajo. Lo marcan los patrocinadores y nosotros estamos muy contentos con los que tenemos, además de muchos años y magníficos colaboradores en nuestro programa. Santos, alma mater una vez más de la 14ª edición de la Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios en la comarca del Nieve. Santos, ¿cómo se llevan 14 años de éxito? Bueno, ya va empezando, ¿eh? Me acuerdo cuando empezamos la primera edición, ¿quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta este año? Pero bueno, contentos porque la respuesta del público es espectacular y nos da ánimo para seguir luchando y bueno, intentando hacer cada vez un poco mejor si se puede. Ese es el termómetro del éxito que tenemos las gentes de la aldea, como se suele decir. Es decir, que la gente responde y la verdad es que es un auténtico placer ver el ambiente que hay en Potes este fin de semana. Pues sí, al final es la única satisfacción que te queda, ¿no? Que ves que la gente disfruta y la verdad es que ayer pasó muchísima gente. Hicimos la subasta, como bien sabes, se batió otro récord y al final eso es lo que cuenta, ¿no? Que al final son ingresos para muchas juntas vecinales que en todo el año no reciben nada más que lo que subastamos ayer aquí. Ahora, todo el fin de semana llevamos con el tema de moda, que es, digamos, la salida del lobo del Espre, el viernes, esa magnífica charla muy interesante sobre la situación del lobo. Entre comillas, parece que va a aliviar un pelín la situación de esos ganaderos y agricultores, sobre todo también de aquí de la comarca del Liébana, ¿no? A ver, el paso que se ha dado es importantísimo, pero claro, necesitamos más. Claro, es lógico, en el momento que se da uno necesitamos más, pero es que tener claro que hasta ahora no habíamos dado ninguno. Estábamos en el paso cero. Eso, por lo menos, o sea, nosotros es muy importante lo que se ha conseguido. Y a ver si por lo menos se empieza a hacer control, por lo menos que no siga aumentando. Este año disteis, digamos, un matiz más femenino a la feria con esos reconocimientos a las mujeres. He dicho ya de paso, desde mi punto de vista, ya no lo necesitan, es decir, ya tienen reconocimiento todo el año y son las verdaderas protagonistas. Sí, la verdad es que tiene razón en eso, pero bueno, a ver, yo soy de los que pienso que están igual de capacitadas que los hombres para cualquier actividad, para la caza también. Y lo demuestran además. Sí, día a día. Lo único, el reconocimiento es por darles más visibilidad porque están en franca minoría dentro del sector, solamente porque tuvieran esa visibilidad, no porque tengan menos capacidad ni ninguna otra cuestión. Fin de semana de feria, fin de semana de Potes y, como no, fin de semana de, como ya le llaman por aquí, la Gran Vero. Crecer no creció, pero bueno, nosotros vamos a cambiar el apelativo, vamos a llamarle Verónica I de Cantabria. Buenos días, Vero. Hoy buenos días, cuánto honor, cuánto título, ¿eh? ¿Cómo se lleva todo este trabajo, Vero? Pues se lleva, a ver, es cansado, pero se lleva bien, porque al final se disfruta mucho, sobre todo días como hoy, que ves la carpa y la gente dentro, como el día de ayer en la subasta, 89.000 y algo euros, eso es un subidón.
y ese escenario de mujeres, repleto de mujeres, pues se lleva estupendamente. Ahí vamos a ir por partes, 89 y pico mil euros destinados a los montes vecinales y a las juntas, eso sin los aranceles de Tran todavía. Ay, deja el tema que está complicado, pero no, íntegros a las juntas vecinales. Este año quisisteis, digamos, resalzar, se lo comentaba antes a Santos, yo creo que no necesitáis ni jornadas de resalzamiento ni de protagonismo, porque sois protagonistas todo el año, pero es decir, un acto, digamos, de poner en valor la mujer cazadora, Vero. Pues sí, porque aunque lo tienen el reconocimiento porque todos reconocen esa labor que hacen, bueno, pues quizá tienen menos visibilidad de cara al público y era merecido que se hiciera este reconocimiento y la labor que hacen, porque como hemos hablado en otras ocasiones, la mujer está muy presente en el mundo de la caza, pero hay muchos más hombres. Entonces, pues se nota mucho la diferencia y el que las chicas, las jóvenes, vean en el resto ese ejemplo, pues es súper importante. El saber dónde nos movemos, en las redes sociales, en el entorno social en el que vivimos, pues hay que sacar pecho. Bueno, pues atrás no se va a quedar nadie, casi seguro, con el trabajo excepcional que hacéis. Solo nos queda agradecerte enormemente tu dedicación, tu trabajo y algo que porque tu dedicación, tu trabajo se paga con dinero, pero hay algo que no se paga con dinero, que es tu alegría, tu simpatía y sobre todo... Eso porque soy medio gallega, ¿eh? Ya, eso hace mucho, pero la verdad, todo lo demás me da igual, pero eso no lo pierdas nunca, de verdad, Vero. Muchísimas gracias y un auténtico placer. Nada, gracias a vosotros, Manu, a su equipo, a Kirema, a Raser, a todos los que nos ayudáis, porque esta gente nos ayuda durante todo el año, ¿eh? No solo se acuerda de nosotros cuando llega la feria, estáis muy pendientes, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vero. A ti. Thank you.